Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Vive Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive. Santo el que vive. Tengan paciencia. Que yo tuve paciencia de ustedes también. Oye, pastor. Gloria a Dios. Una de los frutos del Espíritu que más falta hace dentro de la iglesia es la paciencia. Sí, amén. Amén. Hay cristianos que son más impacientes que la gente del mundo. Ay, sí, No saben esperar ni 5 minutos. Le piden a Dios algo y Dios le dice, vengo en una semana. No, yo no lo quiero en una semana, lo quiero hoy. Gloria a Dios. Es cuando Dios quiere, Amén. Así es. Amén. a la hora que Él quiere. Así Te alabamos, Dios. Como Él quiere. Daniel estuvo 21 días orando por una petición y el mismo día Dios se la contestó. Amén. Gloria a Dios. Pero hay situaciones que impidan que esa petición llegue porque el enemigo se opone. Amén. No vamos a hablar de eso en este día, los saludo en esta noche, Dios los bendiga Gloria de a una manera Dios. especial a cada uno de ustedes. Amén. Le damos la bienvenida a la casa de Dios. Amén. En esta noche saludamos también los hermanos que sacan este tiempo para compartir con nosotros a través de las diferentes Gloria a Dios. plataformas sociales. Que el Señor les bendiga en una manera especial. En esta noche les pido que compartan el video para que así el mensaje llegue a donde muchos no pueden llegar. Durante todos estos días he estado predicando ciertos mensajes relacionados con el mundo espiritual. Mire, mi hermano, el mundo espiritual es más real que usted y yo que estamos aquí. Amén. Hay un mundo espiritual, hermano. Y en ese mundo espiritual hay ciertas categorías, ciertas jerarquías. Amén. Hay ángeles caídos, hay demonios, hay principados, hay potestades. O sea que ese mundo espiritual está bien organizado, no es algo que está fuera de control, no, está bien organizado. Amén. Gloria a Dios. Es más, el mundo espiritual, hasta el mundo demoníaco está más organizado que muchas iglesias. Sí. Amén. Lo tengo que decir así. Amén. Así es. Y está más sometido a su jefe que muchos creyentes a Dios. Ya bien, estamos hablando de algo real, que aunque usted no lo ve, es real. Gloria a Dios. Antier mi esposa decía estaba alguien hablando de los extraterrestres. Y yo le dije a Inés, ¿sabe qué? Los extraterrestres existen. Sí existen. Porque la palabra extraterrestre simplemente lo que quiere decir aquí que viene de arriba. Lo que el mundo, lo que la ciencia llama extraterrestre, la Biblia le llama ángeles, seres espirituales. Porque son de arriba. Amén. Cristo, una vez, mire mi hermano, una vez, una persona se me acerca y me dice, yo creo en extraterrestres, pero no creo en Cristo. Y yo le dije, pues, entonces tú no crees en extraterrestres. Porque Claro. Cristo es extraterrestre, porque Cristo vino de arriba. Amén. Eso es lo que significa la palabra extraterrestre, que viene de arriba. Qué cosa. Vamos a dejarlo ahí porque lo veo confundido. Otro día vamos a tocar Yo ese no de tema. teología. Esta noche vamos a hablar sobre la apostasía. Aleluya. Es un tema que- El tema de la apostasía
Yo creo que debe ser uno de los temas que más se enseñe y se predique dentro de la Sí, iglesia amén. de hoy, del siglo XXI. Amén. Porque literalmente lo que dice la Biblia sobre la apostasía se está cumpliendo hoy al pie de la letra, Amén. Amén. ante nuestros ojos. Amén. Y el tema que yo le puse a esta reflexión, estudio, es por qué la apostasía es tan peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué razón la apostasía es peligrosa? Vamos a la Biblia, porque la Biblia habla más que yo. Amén. Vamos a la Biblia y vamos a leer en alabado sea Dios, en Judas capítulo 1 verso 4. Santo. Judas, el medio hermano de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Para los que dicen que Jesús nunca tuvo hermanos, él tuvo hermanos y hermanas. Alabado sea Dios. Judas capítulo 1 verso 4. Amén. Amén. Ay, qué bueno es Dios. Gloria. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Amén. 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 Bendito eres Jesús. Bendito Judas sea. 1 verso 4. Amén. Y luego vamos a 2 Pedro capítulo 2 verso 1 y 3. Segunda de Pedro, ¿qué? 2 Pedro capítulo 2 verso 1 y 3. Dice Judas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esa palabra es importante, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo Dos, capítulo 2, tres y qué. 1 al 3. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, encubiertamente, Amén. y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, escuche bien, muchos, de cada 10, 8. Escuche bien, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemado. Amado. Y por avaricia Santo. harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Su perdición no se duerme. Eso es duro. Oiga bien, que la apostasía es tan peligrosa que no ofrece salvación. La persona que está en apostasía se pueden sentar, está con un pie en la iglesia y otro en el infierno. Ay, Dios. Esto es una realidad, hermano. Mire lo que dice Pedro, sobre los tales ya de largo tiempo. Que bien, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué Amén. terrible. La palabra de Dios a veces suena fuerte, pero por más fuerte que suene, siempre es un aliento Amén. a nuestras almas. Gloria a Es un Dios. consejo
Oiga bien, que esto, alabado sea Dios, es bien importante que como iglesia, usted y yo, porque usted y yo somos la iglesia del Amén. Señor. Amén. La iglesia no son las cuatro paredes, Amén. Amén. no, Así es. jamás. La iglesia, alabado sea Dios, es el cuerpo de Cristo. Amén. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Gracias. Amén. Y Cristo es la cabeza, Ey, Sama. el que comanda, Amén. el que dirige, el que guía. Y si es el que comanda, el que dirige y el que guía, nosotros tenemos que someternos a Él. Ay, amén. Preguntarle a Él, Señor, ¿qué tú crees de esto? Señor, ¿puedo hacer esto? Hay quienes después que lo hacen y tienen las maletas y están en el aeropuerto, le dicen al Señor, Señor, esto es voluntad que yo viaje. Y el Señor allá, si ya tiene maleta, Ya tiene maleta. estás entrando el avión, vete. ¡Qué bárbaro! Ay, Padre, Ey. el pastor está virado hoy. Ni yo mismo me aguanto. Oiga bien, alabado sea el que vive. Gracias a Dios. Amén. Esto tiene nombre y se llama Palabra de Dios. Amén. Sí, porque hay un programa antiguo que decía que esto no tiene nombre, pero este sí tiene nombre. Vive Cristo, Tal vez la aleluya. hermana Alisa se acuerda de eso. ¿De qué? Un programa que se llamaba sí. Esto no tiene nombre, Esto no tiene nombre. pero este sí tiene nombre. Este sí tiene nombre. Amén. Alabado sea Dios. El peligro. Gloria a Escuche Dios. bien. ¿Por qué, alabado sea Dios, la apostasía es tan peligrosa? ¿Por qué? Gloria. ¿Qué razón? ¿Por cuál razón la apostasía es peligrosa? Gloria a Dios. Lo primero que encontramos es la escritura. No es lo que dice el teólogo fulano de tal, no, la escritura, la Biblia. Porque la Biblia es la referencia que todo cristiano debe acudir antes de acudir al hombre. Amén. Amén. La Biblia nos da detalles, revelaciones de por qué la apostasía es peligrosa. Oiga bien, ¿sabe que lo peligroso de la apostasía es porque no viene de allá afuera? No. La apostasía no viene, no entra por esa puerta. La apostasía muchas veces está en el púlpito. Sí. Gloria a Dios. Se sienta ahí. Se arrodilla a veces en el altar. Amén. Se introduce en la oficina con el pastor y comienza a hacer una reunión. Es parte de la iglesia. El apóstata está dentro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Porque yo siempre he dicho que ningún impío, ningún pecador puede apostatar porque nunca ha estado en la verdad. Ey, alaba. Amén. Quien entra en apostasía es el que está en la verdad y llega un momento dado que se revela contra la verdad y Gloria a comienza a seguir y a enseñar la mentira. Eso, aleluya. Pastor, cójalo suave. O sea que la apostasía viene de afuera no viene de afuera de la iglesia, sino que está dentro de la misma iglesia. Aleluya. Esa es la razón más contundente de por qué la apostasía es tan peligrosa. Porque está sentada en las bancas, se sienta en el altar, muchas veces predica en el púlpito. Amén. Yo estoy hablando algo que la Biblia me enseña. Amén. Oiga bien. Ahora, lo peligroso de la apostasía es que se mueve secretamente. Es como un espía
Mira, hermano, uno de los, se puede decir, trabajo más riesgoso, pero que más importancia tiene en una institución o en un ejército, en una nación, es un espía. Amén. Porque el espía se disfraza, entra escondido a una nación, a un país. Puede entrar como turista, puede entrar hasta como un artista, puede entrar hasta como un predicador. Los otros días Inés me dice, me estaba hablando de personas que llegan a iglesias de repente. Yo le digo, ¿sabe que muchas de esas personas que llegan a las iglesias de repente son espías? Vienen a observar, a ver qué está sucediendo, qué se enseña, si hay problemas. Espías dentro de la misma iglesia. Gloria a Dios. Son emisarios Amén. del enemigo, que muchas veces se sientan a la parte de atrás y observan el comportamiento de algunos creyentes. Mire, mi hermano, si hay alguien que trabaja en unidad, es Satanás y sus secuaces. Gloria a Dios. Mientras nosotros a veces estamos desparramados, Aleluya. divididos, confundidos, nunca llegamos a un acuerdo. Esto es serio. Gloria a Dios. Oiga bien. Ahora, ¿cómo se mueve? ¿O a través de quién se mueve la apostasía? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Porque déjeme decirle algo, es difícil de identificar a un enemigo en medio del pueblo de Dios. Porque la mayoría de las veces el enemigo se introduce como amigo, como aliado, participa de lo que participa la iglesia. ¡Qué bien! Pero pastores, estamos hablando de la apostasía, pues, y la apostasía se introduce disfrazada. Oiga bien. Se mueve a través de falsos maestros, espíritus engañadores. Oiga bien, doctrinas de demonios, falsos apóstoles. Yo le llamo apostolobos. Y falsos profetas. Si hay un tiempo donde hay más falsos profetas en la iglesia que pastores, es este tiempo. Por cada pastor hay 10 falsos profetas. 10 profetas dentro de la iglesia. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque hoy en día estamos en un dilema, hermano. El movimiento espiritual dentro de la iglesia se ha transformado de tal manera que parece a veces no un culto a Dios, sino un centro de espiritismo. Lo tengo que decir así. Sí, sí. Donde se consultan a los hombres. Donde una persona tiene un problema, recibe una mala noticia y en vez de arrodillarse y comenzar a clamar a Dios, coge el teléfono y llama al profeta Billete. ¿Cuál es el consejo que me tienes que dar? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios tiene que ser primero por encima de todo. Amén. Por encima del pastor, Amén. por encima del consejero de la iglesia. Amén. Dios es primero. Amén. Amén. Oiga bien. Miren lo que dice la Biblia. En 2 Timoteo 4. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo tenía una preocupación genuina
Amén. Porque él sabía que tenía que irse de la iglesia. Y, o sea, ya no estaba en la iglesia, estaba preso cuando escribió esta carta a Timoteo. Él lo dejó como pastor en esa iglesia. Amén. Y en medio de ese ambiente estaba Timoteo comenzando como pastor. Escuche bien. Había una persecución contra los hombres de Dios. Dentro de la iglesia habían hombres introducidos predicando y enseñando un evangelio falso. Amén. Y el apóstol, entendiendo eso, comenzó a instruir a Timoteo Eso es. Santo. para que no cayera en esa trampa. Y le dice, alabado sea Dios, en 1 Timoteo capítulo 4, versos 3 al 5, dice, porque vendrá tiempo, y ese tiempo es hoy, Amén. ahora. Santo Dios. Escuche bien, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, en otras palabras, cuando ya muchos no quieren saber de la palabra, de la Ajá, Biblia, ajá. no quieren oír la verdad. Amén. Oiga bien, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Santo Dios. O sea, que el apóstol le está abriendo los oídos y los ojos espirituales a Timoteo para que él comience a identificar dentro de la misma iglesia quién es de Dios y quién no es de Dios, Amén. quién predica la verdad y quién está predicando mentira. Porque él dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando dice no sufrirán la sana doctrina, lo que está diciendo es que ya no quieren oír a Dios. Santo Amén. Dios. Así No es. quieren oír palabra de Dios. Lo que quieren oír es cosas que le encanten, que los hagan sentir bien. Enemigo del Evangelio, alabado a Dios. Aleluya. Y ese tiempo es hoy. Mire, hay lugares, lamentablemente, Amén. no allá afuera, dentro de la iglesia, donde ya la palabra de Dios se ha convertido en un tabú. Sí, Señor. Es más, ya la gente sin Biblia llega. El predicador, el pastor, quien sea, comienza a disertar un mensaje y habla más de nueva revelación, de ciencia espiritual, de fe, de una superfe que no existe. Amén. Porque no existe superfe. Ni nueva revelación. Nada de eso existe. Amén. Ciencia positiva, positivismo dentro de la iglesia. Mire, ¿sabe qué? Yo eso de positivo y negativo, yo en eso no lo mezclo con la Biblia. No. Existe un mundo de maldad, Amén. pero existe un mundo que es espiritual donde se mueve la verdad. Amén. Gloria. Amén. ¿Sabe por qué yo digo esto? Porque estas personas de la nueva era, predicadores modernos, utilizan el término positivo y negativo para identificar que lo negativo es la palabra de Dios y lo positivo es lo que ellos enseñan. Amén. Gloria a Dios. Poner por encima de la palabra de Dios cualquier enseñanza es peligroso. Sí, Señor. Es tan así que Jesucristo le llamó la atención a los fariseos y les dijo, ¿sabes qué? Ustedes son hipócritas, porque ustedes ponen por encima de mi palabra sus argumentos, sus enseñanzas, sus doctrinas humanas. Y eso está sucediendo hoy. Amén. Gloria a Dios. Te cogen un verso bíblico y lo mezclan con positivismo, con filosofías humanas, con enseñanzas humanistas. Ajá. Mira, el que no entiende estos términos, se traga esos tipos de mensajes como si vinieran de Dios. Y a todos dicen amén. Porque la gente lo que quiere escuchar es algo que lo haga sentir bien. Ajá. Amén. No, ¿qué tiene? Dios no diseñó el evangelio para que nos sintamos bien. Ajá. No, el evangelio
es para corregirnos, Amén. para instruirnos, Amén. para enseñarnos, para llevarnos a crecer y madurar espiritualmente. El Evangelio tiene como propósito acercar al hombre a Dios, no alejar al hombre de Dios. Amén. Qué poderoso. Sí. Oiga bien, fíjense, hermano. Pero me llama la atención que el apóstol dice que se amontonarán maestros. No dice, mira cómo él dice, se amontonarán, o sea, muchos. Mucho. La palabra amontonar implica que va a haber un auge terrible de hombres y mujeres que están bajo un espíritu de confusión y de mentira dentro de la iglesia, enseñando, predicando, de todo menos palabra de Dios. Dios, ten misericordia. ¿Ya bien? Porque, mire mi hermano, en la Biblia no esconde nada. Amén. Quien esconde las cosas somos nosotros. Amén. Dios, amén. La apostasía es tan peligrosa, escuchen bien, que muchas veces no nos damos cuenta cuando una persona está tergiversando la palabra o predicando un mensaje completamente fuera de los parámetros bíblicos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no sacamos tiempo para escudriñar y examinar la Biblia. Amén. Y todo lo que sale de la boca de fulano de tal lo creemos. La apostasía es tan peligrosa que muchas de estas personas que predican un falso evangelio hacen milagros. Y el problema de nosotros es, y yo le enseñaba a una persona que nunca se enfoque en las señales. Enfócate en lo que esa persona Gloria a enseña. Dios. Porque el diablo, de vez en cuando Dios le permite hacer milagros. Así Claro. es. Y gente en pecado, delante de Dios. Entonces, el problema de hoy es que el evangelio se ha convertido en cierta manera en un show. Eso es la de En un show donde hay mucho espectáculo, Ajá. mucho brinco, Sí, señor. mucha lengua, Emoción. mucha profecía, Ujú. mucho Gloria. milagro. Gloria. Pero nadie se enfoca en el comportamiento de la persona, Ajá. en cómo vive, qué enseña, Ajá. si lo que enseña está conforme a la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Sí. Y todo el mundo, amén, Ajá. Qué poder. lo recibo. Porque eso hoy en día es famoso, los recibo. ¿Qué estás recibiendo? Habla, papá. Como dice, mira mi hermano, cuando Dios llamó a Samuel, Santo. cuando entendió que era Dios que lo estaba llamando, dijo, habla Jehová, que yo voy a escuchar. Amén. Hoy en día, Dios llama a las personas en la madrugada y ellos dicen, déjame llamar a fulano de tal primero, porque quiero escuchar al profeta, así que Dios, cállate hoy. Hoy en día hay mucha gente así. Dios le habla y mandan a callar la voz de Dios porque quieren escuchar la voz del profeta. Dios, perdón. Y andan más perdidos con Juez Visco. Ya lo sabes. Gloria a tu nombre. Poderoso. Y los reyes. Oiga bien, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el mismo Jesucristo sacaron tiempo para advertir al pueblo de Dios, a la iglesia, sobre la apostasía, sobre los falsos profetas, sobre las falsas enseñanzas, sobre el peligro que iba a experimentar la iglesia en los últimos tiempos. Gloria a Dios. O sea que este tipo de mensaje, cuando lo examinamos con cuidado, aún los profetas del Antiguo Testamento tuvieron ciertos contronazos con falsos profetas. Porque la apostasía no es de ahora. La apostasía desde que
empezamos a leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, encontramos apostasía y apóstata. Amén. El primer apóstata, alabado sea Dios, que se introdujo en la Biblia, fue Satanás. Porque la apostasía, el padre de la apostasía es Satanás. Amén. Oiga bien. De ahí, Adán y Eva. Luego Caín. Y por ahí hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, alabado sea Dios, dice algo muy interesante relacionado con lo que estamos hablando. Mire cómo el apóstol dice en 1 Timoteo 4, 1. Hablándole mire mi hermano, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo encierran mucha revelación sobre este tema. Gloria. Abunda el tema de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Y el apóstol, hablándole a Timoteo, pero hablándonos a nosotros hoy, en 1 Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, él enfatiza que lo que él va a exponer no lo aprendió en el Sanedrín, no se lo enseñaron, sino que lo recibió del Espíritu. Ay, amén. Sí. Así es. Sí, Señor. Oiga bien, Gloria. él enfatiza que lo que va a decir es el Espíritu que se lo reveló. Amén. Sí, Señor. Y esto es importante. Gloria. Él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, estamos en los días finales, hermano. Amén. Amén. Sí. Oiga bien, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Sí, Señor. Miren mi hermano, Gloria. dije al principio que el apóstata no es el de allá afuera, porque ellos nunca han conocido la verdad, no han tenido un encuentro con la verdad, no han enseñado la verdad. No, el apóstata es aquel que estuvo un día en la verdad, enseñó la verdad, vivió en la verdad y ahora la niega y ahora la rechaza, pero al mismo tiempo comienza a enseñar herejía, enseñanzas falsas. Amén. Por eso él dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cómo es que las personas caen en la apostasía? ¿Cómo? ¿Qué los lleva a caer en esta maldición, por decirlo así, hermano? Porque esto acarrea maldición. Gloria. ¿Cómo es que una persona que predicaba la verdad ahora dice que lo que él predicaba no es la verdad y está predicando mentiras, engaños? ¿Cómo es que la persona llega a eso? Bueno, el apóstol lo explica aquí. Dos cosas explica el apóstol aquí. Primera, escuchando espíritus engañadores. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser espiritual. Pero aquí no está hablando de ángeles, aquí está hablando de demonios. Hay demonios que están capacitados y habilitados para engañar, para hacerte creer la mentira, porque los demonios son parte del imperio de Satanás y Satanás es el padre de la mentira. Así es. Sí, Señor. O sea, que cuando una persona, cuando un predicador, cuando un pastor, cuando alguien de la iglesia comienza a cerrar el oído a la verdad, eso claramente va a venir un demonio Claro. a introducirle mentiras y hacerlo caer en la mentira. Gloria a Dios. Los demonios no son simplemente para personas que te hacen, que gritan, que chillan, que te hacen revolcarte en el piso. No, hay demonios capacitados para engañar. Gloria Tienen a Dios. tienen esa habilidad, esa sabiduría diabólica para engañar. Amén. Te llevan te encantan de tal manera que tú comienzas a creer la mentira y a verla como una verdad. Amén. Así es. Oiga bien, Amén.
O sea que el apóstol saca a la luz la manera en que muchos caen en la apostasía. Y lo primero es que comienzan a prestar atención a las enseñanzas demoníacas. Oiga bien. Número 2. Así es. Santo. Sí, Si Señor. hay espíritus engañadores, tiene que haber doctrina de demonios. Amén. Sí, Señor. Gloria. Ambas cosas van atadas a la una de la otra. Amén. Un espíritu engañador te va a llevar a enseñar doctrinas demoníacas. Amén. Pero el problema de las doctrinas demoníacas es que están mezcladas con la Biblia. Mire, mi hermano, yo le decía a ciertas personas en estos días que el enemigo no te va a llevar cuando quiere engañarte a donde el brujo que tú visitabas antes, porque de ahí te sacó Dios. Él sabe que tú no vas a caer en eso. Amén. No te va a llevar a una barra a embriagarte, porque ya de eso te libertó Dios. Amén. ¿Qué hace el enemigo? ¿Cómo el enemigo hace? Usa la Biblia. Amén, así es. Usa la misma Biblia para engañar. Él tiene la habilidad y la capacidad de torcer la palabra, de hacerte creer que lo que él está diciendo por la Biblia es verdad. Ay, Padre. Cuando Jesucristo estaba ayunando, ¿cómo él quería hacer caer a Jesús? Ajá. Por la La palabra. palabra. Pero como, mire mi hermano, Satanás como, él como que no estaba tan seguro de que Jesús era el Mesías, era Dios. El que iba de la tela ahí. Ay, ay, ay. Porque, escuche bien, si tú estudias bien el pasaje, usted se va a dar cuenta que lo primero que él le dice, si tú eres hijo de... Ajá. Gloria de tú eres. Gloria. Como una pregunta. Porque tú claro. Mira mi hermano, cómo Sí, dudando. se puede engañar al verbo de Dios. Él es el verbo, Amén. él es la palabra. Ay, esa palabra yo no quiero. Pero Satanás es tan atrevido que quiso engañar al verbo. Amén. Y lo primero que le dice, ¿sabe qué? Ayunaste 40 días. Tienes hambre. Y estas piedras que se conviertan en pan y jáltate, como dice el boricua. Ya sabe. Hay gente que dice que si Jesús hubiera querido, convertía las piedras en pan, el desierto en mantequilla y se lo comía en un sándwich. Eso da risa, pero es una verdad. Si él hubiera querido, ese mismo día Amén. lo asaba en el desierto, un picnic con él. Ajá. Pero Jesús no vino a dar show. Amén. Eso es. Y eso era lo que quería Satanás, que diera un show. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se puso a dar media hora? ¡No! No. En la tentación no es tiempo, y en el campo de batalla no es tiempo orar, es tiempo de actuar, es tiempo de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y le dijo, ¿sabe qué diablo? Tengo hambre, ayuné 40 días, pero te tengo que decir algo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué me parece que Satanás hizo como el perro, escondió el rabo y siguió andando? Ya lo sabes. Ay, Dios mío. Se diría, usted no lo puede engañar. Si tú no conoces la Biblia, no vas a poder enfrentar a Satanás. Amén. Wow. Porque a Satanás no se enfrenta solo con oración, no hay que enfrentarlo con la espada. Amén, amén. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. 4 veces intentó tentarlo, y en las 4 veces el Señor lo confrontó con la palabra. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque de la única manera que tú puedes confrontar a un apóstata es por la palabra. Amén. No es discutiendo con él. Ajá. Gloria a Dios. Oiga bien, miren lo que dice la Biblia.
En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, hay un texto que nos aclara con mucha sutileza lo que va a suceder antes de que venga el Señor de Pon el Jesucristo. versículo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice, mire lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, Amén. porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga bien, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Por qué el apóstol está hablando esto? Porque dentro de la iglesia de Tesalónica se habían introducido apóstatas, falsos maestros, falsos profetas que estaban confundiendo a la iglesia. Y le enseñaron que ya Jesús había venido y que la iglesia estaba en la gran tribulación. Por eso es que el apóstol le dice: nadie os engañe en ninguna manera, Amén. porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. O sea, que la señal contundente de que Cristo está a la puerta de la apostasía Amén. no es el avivamiento como muchos dicen. Gloria a Dios. Es que va a haber un tiempo, y ese tiempo es hoy, donde la apostasía va a reinar dentro de la iglesia. Eso nos está diciendo a nosotros que pronto va a sonar la trompeta. Amén. Gloria a Dios. Porque él dice: no, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién es el que va a venir? Cristo. Gloria a Dios. Pero para que Amén. se manifieste, Gloria a Cristo. tiene que pasar en el ambiente, dentro de la iglesia, Amén. lo que está diciendo aquí, la apostasía. Cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste, venga a buscar su iglesia, la iglesia va a estar invadida por la apostasía. Amén. Miren, mi hermano, cuando los discípulos le preguntaron al Señor qué señal habrá de tu venida, ¿qué dijo Jesús? Vamos a Mateo 24. Mateo 24, vamos a ver qué. Porque miren, mi hermano, el Señor, conociendo los tiempos y las sazones, Amén. Él comenzó a enumerar varias señales que Amén. iban a indicar que era el tiempo de su venida. Amén. Pero esas señales, hay una de ellas que Él le da prioridad y la pone número 1. Mira qué Oiga bien, sí, mira. escuche bien. Miren lo que dice Jesús en el verso 4 sobre la pregunta que le hicieron los discípulos. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, o sea, estén atentos, abran sus ojos, no se duerman. Soy. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. O sea, que la primera señal que Jesús comenzó a mencionar y que le dio más importancia es el engaño. O sea que el engaño nos está diciendo que Él está a las puertas, que Él viene Gloria a pronto, Dios. que Dios va a sacar de este mundo corrompido a la iglesia. Amén. O sea que el engaño, mira, mi hermano, cuando Jesús dice que alabado sea Dios, escuche bien, que Gloria. muchos vendrán muchos en mi nombre. Él no dice algunos, Él dice muchos. Gloria a Dios. Cuando habla de muchos, es que, mira, mi hermano, van a ser muchos en números. Él está hablando en plural, no está hablando muchos, no, dice muchos. Gloria a Hay que Dios. aprender a leer. Dice: yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora en el verso 11 él dice lo siguiente, mire lo que él dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Oiga bien, o sea que el Señor
por el Espíritu. Y como siendo Dios, él sabía y entendía que en los días de su venida, Ahí está. la iglesia iba a estar arropada, invadida por el engaño, por hombres y mujeres guiados por un espíritu de engaño en los púlpitos. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice en el verso 24, ahí mismo, en Mateo. Amén. O sea que el Señor habló claro. El Señor no es como el hombre que corta y esconde muchas cosas de la Biblia. No, el Señor habló claro. Mire lo que él dice en el 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. La palabra Cristo aquí es falsos ungidos. Amén. Eso tiene importancia. Porque hay ungidos de Dios, pero hay ungidos por Satanás. Amén, así es. Y el apóstol Pablo lo enseña. Y lo voy a citar ahorita. Amén. Y harán grandes señales. Oiga bien, son falsos. Tienen una unción falsa. Amén. Ahora, si tienen una unción falsa, ¿quién lo ungió? Satanás. Ahí está. Satanás tiene su falso ungido. Satanás imita a Dios. Así como Dios tiene sus ungidos, sus separados, sus escogidos, Amén. Satanás los tiene Sí, también. Señor. Amén. Eso es tremendo, hermano. Ujú. La Biblia, mire lo que dice el apóstol Pablo, y lo vamos a leer ahorita para que vea que lo que dice el Señor aquí está de acuerdo con lo que dice Pablo. Gloria. Dice el verso 24, perdón, se me jodió la página, verso 24, ok. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Oiga bien, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quiénes son los Mi escogidos? alma te da. Amén. Nosotros. Gloria a tu nombre. Aleluya. ¿Y cómo ellos pueden engañar a los escogidos? Porque el engaño está aquí, Sí, Señor. Ay, 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 ay. Gloria en los a Dios. púlpitos. Sí, Señor. En los púlpitos hay muchos movidos no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu inmundo, de mentira, de engaño, de manipulación. Sí, Señor. Hablan lengua, Ya se profetizan, hacen señales. Oiga bien, por eso el Señor, en un momento dado, vinieron un grupo de personas donde él, como dice el boricua, lambiéndole el ojo. Señor, imagino que venían con esa alegría. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre se sanaban los enfermos. Y el Señor allá, sí, qué bueno, es verdad. El Señor no negó que era verdad que ellos echaban fuera demonios y que se sanaban los enfermos. Sí, es verdad. Que ustedes echan fuera demonios y sanan los enfermos. Pero hay un problema. Yo no los conozco. Y le dijo algo que duele. Apartad de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, ¿no? Fuertísimo. O sea que al Señor no hay quien lo engañe. Podrán engañar al pastor, al presbítero, para el Señor. Amén, amén. En este tiempo hay que tener cuidado a quien uno invita a predicar en la iglesia. Oiga bien. Pero mire lo que dice el apóstol. En 2 Corintios 11. Vamos a 2 Corintios 11. Mire lo que dice el apóstol. Porque al principio dijimos que estas personas se introducen ocultamente. O sea, vienen disfrazados. No se presentan tales como son. Y mira cómo el apóstol lo describe en 2 Corintios capítulo 11. Oiga bien, mire cómo lo describe, verso 13. Amén. O sea que el apóstol Pablo, por el Espíritu, comenzó a sacar una revelación que muchos de nosotros no le prestamos atención. Eso es así. Miren lo que él dice, 2 Corintios 11:13. Amén. Porque estos son
falsos ¿qué? Apóstoles. O sea, ese movimiento de falsos apóstoles comenzó allá en los tiempos del apóstol Pablo, 2000 años atrás. Y hoy se han multiplicado, hermano. Oiga bien, obreros fraudulentos. Dos términos, apóstoles y obreros. ¿Dónde usted encuentra apóstoles y obreros? Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el engaño está dentro, no afuera. Se mueve dentro, predica en los púlpitos, predica en las redes sociales. Oiga bien. Y dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué se disfrazan? El disfraz implica que entran ocultamente. Se hacen pasar por lo que no son. Mire, mi hermano, el problema de esto es que conocen Biblia, hablan ley, a veces profetizan y se cumplen. Entonces, pastor, ¿cómo podemos saber si es de Dios o no es de Dios? Bueno, hay muchas cosas que nos enseñan. Lo primero es su comportamiento, su forma de vivir, en qué están enfocados. Porque yo hablaba hoy de las características de un apóstata. Eso está en segunda de Timoteo capítulo 3, que habla del carácter de los hombres de los últimos días. Eso indica, eso enseña y nos revela la característica de un apóstata. Escuche bien, dice, y no es maravilla, dice el apóstol, que porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que Satanás no entra en una iglesia con los chifles, con el rabo largo, para asustar a la gente. No, él viene disfrazado. Tal vez cuando entra por la puerta de la iglesia viene con un biblión. Aquí llegó el siervo de Dios. Pero como en la iglesia no hay discernimiento, para nosotros es un siervo de Dios, pero es el mismo Satanás disfrazado como apóstol de Cristo. Él no va a venir con velas prendidas. Él no va a venir con un son de santero. No. Él va a venir disfrazado de apóstol, de cristiano, de pastor, de ministro. Porque mira cómo dice el apóstol Pablo al final. Dice, así que no es extraño que si también sus ministros, la palabra que usa el apóstol es ministros, no brujos, no santeros, ministro. ¿Qué es un ministro? Un hombre consagrado para el ministerio. Él usa apóstoles, ministros, dos términos que se utilizan en el evangelio. O sea que se disfrazan sus ministros como ministros de justicia, pero son ministros de injusticia. O sea, mi hermano, que la apostasía, el peligro de la apostasía es porque está dentro de la iglesia, se mueve dentro de la iglesia, se predica dentro de la iglesia, se disfraza como ángel de luz. Oiga bien, y con esto termino, porque muchas veces nosotros, alabado sea Dios, por no examinar con cuidado lo que escuchamos y lo que estamos viendo, se nos cuelan muchas cosas. ¿Sabe por qué la apostasía es peligrosa? Número uno, porque el engaño no viene de afuera, sino de dentro de la iglesia. Número uno, el engaño está aquí adentro.
está en el cuerpo de Cristo, se mueve en el cuerpo de Cristo, comparte con nosotros. Número 2, el engaño viene vestido de fe. Oiga bien, de Biblia y de un lenguaje bíblico. Oiga bien, el engaño será predicado, profetizado y enseñado en los púlpitos de muchas iglesias. ¿Sabe qué? Que el Señor siempre decía, y en Apocalipsis lo citó como 4 veces, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Amén. Sí, Señor. Vive Jesús, aleluya. El problema de nosotros es que a veces no queremos oír la voz del Espíritu. Porque nos cae mal, no me gusta lo que dice el pastor. No es tiempo de caricia, iglesia. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de volver a la Biblia. Porque el engaño está arraigado dentro de la iglesia como nunca antes. Y está profetizado que en los últimos días, alabado sea Dios, el engaño iba a coger un auge enorme. Así que en esta noche, espero que esta lección, esta palabra, haya sido de bendición. Amén. Amén. Porque realmente hay peligro dentro de la iglesia. Amén. Hay peligro. Amén. Y nosotros como iglesia tenemos que despertar Amén. y tener mucho cuidado a quién estamos siguiendo, a quién estamos escuchando. El consejo de esta noche es, cuando usted escuche un predicador, cuando usted escuche una enseñanza, así sea esta misma, vaya a la Biblia. Amén. Examine el mensaje por la palabra. Y usted va a comenzar a darse cuenta que si lo que está predicando fulano de tal es bíblico o no es bíblico. Es la Biblia la que nos va a enseñar si lo que dice fulano de tal es de Dios o no es de Dios. Así que Dios me los bendiga. Les pido a los hermanos que están viendo el video que lo compartan para que la bendición fluya. Santo, recoge la ofrenda. Dios sea la gloria. Yo puse allá el público, yo puse la ofrenda allá.